Lunes 16 de abril, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan desde el Sweet & Coffee en la Plaza Foch. Esto es News & Coffee, el programa de entrevistas de La Posta. Revisamos enseguida los hechos en caliente. En caliente, el Ministerio del Interior afirma haber capturado al sobrino de alias Guacho. Este era el responsable de la seguridad de la familia del líder del Frente Oliver Sinisterra, la organización narcoterrorista a la que enfrenta el Estado con todo el peso del Estado de Derecho. El allanamiento y la detención posterior de estos 9 individuos se da después de confirmarse el asesinato de nuestros 3 colegas en la frontera con Colombia. En caliente también está el pedido de los familiares de nuestros colegas asesinados. Particularmente el hermano de Paul Rivas, Ricardo Rivas, ha asegurado que existe la necesidad de crear una comisión independiente sin participación de miembros del gobierno nacional para determinar si el proceso llevado adelante en las negociaciones estuvo a la altura para poder liberar o no a nuestros colegas, si esa fue una posibilidad que perdimos, así como también perdimos sus vidas. En caliente, una noticia todavía en verificación. Hay un parte emitido por el Ministerio de Defensa donde se pide a todas las unidades militares estar al pendiente de quién falta. Al parecer ha habido un anuncio que está en proceso de verificación, repito, un anuncio de la retención de 2 uniformados ecuatorianos. Esto hasta las 11:15 de la noche de ayer no había sido confirmado por el ministro del Interior, César Navas. Sin embargo, el Ejército, el Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas en general se encuentran verificando esta información luego de haber recibido un comunicado. Pasamos enseguida a la entrevista. ¿Estamos en guerra? Bienvenidos esta mañana, nos acompaña Pablo Medina. Él es experto en relaciones internacionales, ha colaborado en asesorías muy cercanas con los instrumentos de seguridad del Estado, en especial el Ministerio del Interior y de Defensa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Anderson, encantado de estar acá. El tema de hoy es, estamos en guerra, porque parecería que el Estado ecuatoriano no puede evitar ya un enfrentamiento entre el Estado de Derecho y las bandas criminales organizadas o narcoterroristas, como las llamo yo. Esa descripción es exagerada, la guerra. Yo creo que no, pero sí es importante y es responsable entender qué tipo de guerra es. Y yo creo que eso es importante sobre todo para una sociedad como la ecuatoriana que no ha experimentado esto, y no ha experimentado un tipo de guerra, en la jerga teórica se dice una guerra asimétrica, porque es una guerra en la cual los dos bandos no están obligados a cumplir las mismas reglas. Normalmente en la guerra, sobre todo en periodos históricos, las convenciones que dieron origen al derecho internacional humanitario daban ciertos límites a la guerra. Es decir, tú no te metes con civiles, los civiles tienen cierto trato, los prisioneros de guerra tienen cierto trato. Cuando entras en estas guerras, que son con grupos armados irregulares, y en este caso narcoterroristas, esas reglas no se aplican. Entonces, por ejemplo, la noción del trato humanitario, el no secuestrar civiles, eso no aplica. Estos grupos van a echar mano de cualquier recurso que tengan para imponer sus objetivos. En este caso entendemos que son objetivos más bien de un negocio ilícito de tráfico, asumo que no solo de narcóticos, porque ahora ya toda la delincuencia transnacional está asociada, es decir, ahí habrá tráfico de personas, armas, sí, tal ilegal, etcétera. Es mucho más complejo que eso. Entonces, el Estado ecuatoriano ha intentado recuperar la iniciativa, que es algo que conversábamos fuera de cámaras. Ha detenido en menos de 30 días a 40 personas a quienes acusa de estar vinculadas al grupo de alias Guacho. 40 personas, que es un número mayúsculo.
¿Qué tan grande se estima que puede ser un grupo como el que lidera alias Guacho? Es decir, estos son 50, son 500, son 1000. Hay cifras complicadas, es también un tema de inteligencia. Las cifras que se han publicado básicamente tienen que ver con un grupo, digamos, centro, de alrededor de entre 50 y 80 personas, pero se habla de que hoy en día podrían estar operando con más de 200 personas. ¿Cuántos en realidad operan? También es difícil de decir. No es un ejército regular en donde uno dice, bueno, esta es la lista de alistados en el ejército, sabemos ya. No, aquí tú tienes gente que colabora todo el tiempo, que colabora solo por periodos. Es decir, es mucho más difícil de entender la magnitud de algo así. Entonces, yo creo que más allá de eso, lo que empezamos a ver, más allá del número de personas, es la capacidad que tienen de operatividad. La capacidad es grande, es decir, si han tenido la posibilidad de atentar contra bienes estratégicos, un cuartel de policía, una antena de telecomunicaciones, hasta donde entendemos que tienen una capacidad de operación importante en la zona en la que se encuentran. ¿Por qué el Estado no declara formalmente la guerra? Es más, el presidente de la República ha esquivado la palabra. El día de su reacción más enérgica, que fue el jueves por la noche, cuando nos dieron la triste noticia del plazo de 12 horas para confirmar la muerte de nuestros colegas, usó la palabra lucha, por ejemplo. Porque yo creo que ahí uno podría irse por la definición jurídica, etcétera, pero yo creo que es más importante entender que es difícil porque uno dice declararle la guerra ¿a quién? ¿A quién le declaramos la guerra? La guerra, al menos la convencional, está entendida entre estados, pero ¿a quién le vamos a declarar la guerra? Aquí yo creo que el presidente, cuando se refiere a la lucha, tiene que ver con una lucha contra grupos, insisto, que no son regulares. Entonces, la guerra, o podríamos optar por una visión más conceptual del tema y decir vamos a declararle la guerra al terrorismo, estilo Bush en el 2001. Es complicada esa definición. Y ahí yo creo que tiene que ver también con el derecho y las instituciones se nos quedan cortas. Pero esa definición es algo más que una palabra. Esa definición es la que establece la forma en la que el Estado va a trabajar y va a reaccionar. Qué tantos fondos puede mover, qué tanta gente puede mover, si debe movilizar permanente las tropas a la frontera. Es algo mucho más que una cosa sintáctica o de diccionario. Por supuesto que sí, tiene consecuencias específicas, aunque si es que nos vamos por ese lado podemos decir, bueno, hoy en día esos municipios están en estado de emergencia, que es estar prácticamente en estado de guerra, es decir, el estado de emergencia, de acuerdo a nuestro derecho, nos permite trasladar recursos, contrataciones inmediatas, es decir, nos da una serie de posibilidades para intervenir inmediatamente. Yo creo que, ¿por qué me quedo en lo de la sintaxis y en la definición? Porque yo creo que también tiene un simbolismo social, es decir, decirle al Estado que está en guerra es decirle que somos un nuevo país, y quizá lo somos, pero el entenderlo, el saber cuál es la magnitud de esto, todavía nos ha tomado tiempo. Yo creo que todavía no nos pasa, no logramos digerir ante lo que nos estamos enfrentando. El rol del Estado colombiano ha estado muy en el debate entre los expertos en seguridad. El presidente Juan Manuel Santos, conocida la noticia, envía a su alta cúpula civil y militar a reunirse en Quito con los representantes ecuatorianos y dice: Ecuador tendrá todo el apoyo, esta es la palabra textual, el apoyo de Colombia, no la responsabilidad de Colombia, no la corresponsabilidad del Estado colombiano. Luego el presidente Santos, en entrevista con Fernando del Rincón en CNN, admite, sin decirlo, que nos habían mentido. Que primero, Guacho no es ecuatoriano, y segundo, que lo que había dicho Alberto Mejía, comandante del ejército colombiano, en reiteradas ocasiones, en contradicción con las autoridades ecuatorianas, era falso, que es que no estaba en Ecuador, que es que los han matado en Colombia. ¿Qué plantea esto para las relaciones Ecuador-Colombia? A ver, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros estamos, y es entendible como sociedad, necesitando, demandando información todo el tiempo. Y queremos esa información, y además eso está bien, porque eso nos da confianza en nuestro gobierno, la transparencia nos da confianza en nuestro gobierno, pero eso también hace que en situaciones como estas, el decir nos mintieron, puede ser, yo no descarto la posibilidad, pero también puede ser que la información llegue a cuentagotas. Es decir, hoy en día, por ejemplo, veo con mucha razón los parientes de las víctimas
dicen, bueno, nosotros por último queremos que nos devuelvan los restos de nuestros seres queridos, que me parece que es básico. Me parece que los grupos, el grupo específicamente lo va a utilizar miserablemente como moneda de cambio, que es absurdo, pero lo hace. Pero bueno, más allá de eso, a lo que iba es a que te dicen, ¿y dónde están? Te dicen, pero están en Colombia, están en Ecuador, y la gente empieza a decir, pero ¿cómo es que no sabemos dónde están? Bueno, no sabemos. Y esa es una realidad. En el territorio en donde se mueven estas bandas y donde se está dando el teatro de operaciones, como le dicen los entendidos, es un lugar muy complejo. Entonces, que te digan, no fue en Ecuador, sino en Colombia, sí, a nivel de Estado es importante, porque nosotros hay una responsabilidad bajo eso. O sea, son las Fuerzas Armadas colombianas o las ecuatorianas, o es la policía, ¿cuál tiene que hacerse cargo? Pero a nivel del grupo narcoterrorista, eso es lo de menos. Cruzar las fronteras, porque no tienen fronteras. A eso les importa muy poco. Entonces, hoy pueden estar en el Estado colombiano y en 2 horas más pueden cruzar la frontera y están en Ecuador. Sí, a 20 minutos cruzando el río. Menos aún. O sea, hay sectores en donde literalmente son un par de pasos. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, nos mintieron. Puede ser, pero también yo creo que el asunto va más de fondo, y el asunto es, ¿estamos en capacidad de coordinar nuestras acciones como estados y tenemos los mismos objetivos y visión de lo que vamos a hacer? Y si no es así, que puede ser, legítimamente cada estado puede decidir que tiene una política distinta, ¿en qué lugares nos encontramos en términos de intereses mutuos? Pablo, te envía una pregunta a uno de los espectadores. Doctor Medina, según su experiencia, ¿esto es un hecho delincuencial común y aislado o se trata de un fallo del lado colombiano por dar por terminada una guerra con las FARC? ¿Qué tipo de amenaza es la que enfrentamos? A ver, yo pienso que para responder eso hay varias cosas que hay que decir. Uno, el tema de la desmovilización de las FARC. La desmovilización de las FARC, en todo sentido, para el Estado colombiano, y yo creo que para la humanidad, es una buena noticia. Tienes un grupo irregular, insurgente, no me voy a entrar en las calificaciones, unos dirían terrorista, otros dirían insurgente. Bueno, más allá de eso, tienes un grupo alzado en armas, que sobre todo en las últimas décadas se vinculó con el narcotráfico, con la extorsión y con el secuestro, que ya no está. Entonces eso es una buena noticia. El problema es que hay partes de ese grupo que no quisieron irse. Y esas partes que quedan van a defender su negocio. Es decir, van a defender los espacios en los que pueden operar. Cuando me preguntan si es un crimen de delincuencia común, evidentemente no. Esto ya no tiene nada de delincuencia común. Esto es delincuencia organizada y transnacional. Estas personas sirven y son subsidiarios de carteles más grandes. El negocio del tráfico de drogas, armas, personas, etcétera, hoy en día es un negocio global. Y como tal, tiene que ser entendido mucho más allá de nuestra Policía Nacional persiguiendo una banda de criminales en el Ecuador. Decía el comandante Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía Nacional, Guacho vende sus servicios al crimen organizado transnacional, a los carteles precisamente, específicamente. ¿Qué es lo que busca un tipo como Guacho o un grupo como el Frente Oliver Sinisterra? Yo creo que ahí hay varias cosas. Porque operan, y esto también lo conversamos fuera de cámara, operan distinto a como operan regularmente los narcotraficantes. Ahí uno tendría que, a ver, por una parte uno puede ver los estímulos que existen dentro de cómo opera. Cuando uno pensaba en las FARC, y uno pensaba en que las FARC, por ejemplo, tenían la también vendían sus servicios de protección a cultivos, etcétera. Uno piensa en que las FARC finalmente eran una organización tan amplia y con una motivación política. Dos elementos importantes. Podían tener una economía diversificada y tenían motivación política. ¿Por qué esto es importante? La motivación política, porque gracias a esa motivación política no les interesaba entrar en un conflicto directo contra otro Estado. Porque finalmente ellos tenían un discurso de reivindicación social. Su historia nace de una reivindicación social colombiana, entonces a ellos no les interesaba ser un grupo terrorista. Ellos decían, bueno, nosotros estamos luchando en armas, si eso no es legítimo es otra historia, pero no nos interesa ser vistos como unos carniceros, delincuentes cualquiera. No somos eso. Entonces hay una motivación política. Eso le ponía frenos a su actuación. Eso ponía frenos, por supuesto, porque uno dice, yo no quiero que el mundo me vea como unos asesinos cualquiera. No era el caso, nosotros estamos reivindicando. Insisto, si eso es legítimo, no, las formas, no me voy a meter en eso, pero había ese freno. Ese era un estímulo, un freno ahí. Este grupo ya no tiene eso. Porque aunque en los comunicados dice que sí son parte del frente y mantienen la lucha, eso es mentira. Entonces ya no tienen ese freno. Y segundo, el tema de la dimensión, de lo que hablaba, de la economía diversificada, esto lo decíamos fuera de cámaras, les permitía que
si es que el Ecuador ponía presión en un lugar, por ejemplo, o el Ecuador o Colombia, cualquier fuerza regular les ponía presión en un lugar, ellos podían diversificar sus servicios a estos carteles, a estos grupos transnacionales, llevándolo a otro lugar. Entonces, si yo le ponía presión en Mataje, ellos me salía el tema por Sucumbíos. Le ponía presión en Sucumbíos, lo podía hacer por el Carchi. Controlaban toda la frontera. O podían irse a la frontera con Perú, o podían irse a la frontera con Venezuela. A ellos les conviene mucho estar cerca del Pacífico, porque esa es su ruta de salida, sobre todo del narcotráfico. Pero de todas maneras tenían esta capacidad de movilizarse. Este grupo, hasta donde se entiende, territorialmente es mucho más reducido. Entonces ellos no pueden cambiar. Si el Ecuador les pone presión o Colombia les pone presión sobre un lugar, ellos van a defender ese lugar porque es un lugar natural de negocios. Es decir, tienen que defender el teatro en el cual operan. Ahora bien, esa es, digamos, un análisis desde el punto de vista de los estímulos y no estímulos. Otro tema es la personalidad de los actores. Nosotros, en este caso, ¿qué sabemos de este alias Guacho? Sabemos que es una persona muy humilde, que de pronto tiene mucho poder. No hay que descartar esos elementos, es decir, hay que recordar que finalmente estas decisiones las toman personas, y esas personas las toman. Las motivaciones de alias Guacho para hacer lo que hace, poner bombas en un cuartel policial, poner bombas a infantes de marina, secuestrar periodistas, tratar, como anunció ayer el ministro del Interior, de poner una bomba fuera de un centro de rehabilitación para volar la pared del centro de rehabilitación. ¿Qué busca? O sea, ¿qué busca? ¿Qué mueve a un tipo a tratar de sembrar terrores? Si es que vamos de nuevo con estas dos líneas de razonamiento, ¿no? La de estímulos, la de incentivos, digamos, y la psicológica. Uno diría, el tipo puede ser un narciso megalómano, qué sé yo, habrá especialistas en psicología que nos pueden dar una mejor respuesta. Pero la de los incentivos nos hace pensar en que mientras, y esta es las cosas por las que opera el terrorismo tiene, al menos, voy a resumir básicamente, dos líneas de acción. Una, la directa, es decir, yo te secuestro y pido algo a cambio. Entonces, ese es directo. O sea, yo te secuestré y a cambio pido que sueltes a un prisionero. ¿Okay? Pero hay otra que es mucho más importante incluso, que es la de generar desconfianza y romper los tejidos sociales. Porque al romper los tejidos sociales y generar desconfianza, sobre todo entre la población y el gobierno, hace que el gobierno tenga menos margen de acción. Es decir, las fuerzas regulares tienen menos margen de acción si está sometida a la constante desconfianza de su propio pueblo. Ante esa deslegitimación, ellos tienen mayor capacidad de acción. Si es que el gobierno no tiene la posibilidad legítima y con sus ciudadanos detrás, con una unidad nacional, en este caso la tan mentada el vacío unidad, de poder lo intenta ocupar él en lugar del Estado. Entonces hay que bajarle la capacidad de poder del Estado. Porque así, si la gente desconfía, la gente está asustada, yo ya no creo en el Estado, sí, veo a la policía, yo no les creo a los policías. Es muy fácil para ellos decir, bueno, pero nosotros estamos aquí. Esto ya ha pasado, es decir, muchas mafias internacionales, muchos, incluso las mismas FARC, funcionaban en donde el Estado no operaba. Entonces yo llego, yo te doy seguridad, tranquilo, el Estado no está, yo te lo doy. O desconfías en el Estado, tienes un mal Estado, el Estado te trata mal, tranquilo. A cambio de que nos dejes de hacer nuestros negocios, nosotros ocupamos ese lugar de poder. Entonces, ¿qué busca este señor con este tipo de cosas? Yo creo que lo que busca un terrorista, hacer que la población esté lo suficientemente alarmada, lo suficientemente asustada y desconfíe de sus propias instituciones. ¿Para qué? Para poder utilizar ese espacio. Tenía una pregunta de la audiencia, déjame encontrarla. Marco Muñoz, saludos desde Londres. Saludos, Marcos. ¿Es posible llegar a acuerdos con el ejército colombiano para hacer una fuerza dual que luche en la frontera sin que esa fuerza dual tenga que preocuparse en que esté en Ecuador o en Colombia? Esta pregunta es muy valiosa porque nuestros estados hablan todo el tiempo de coordinación. Estamos coordinando, pero a la hora de la hora, resultados coordinados no nos ofrecen. A ver, ahí hay varias cosas. Posible es. La pregunta es, ¿cómo se manejaría algo de ese estilo y si es que es lo deseable? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a varias cosas. Primero, en los conceptos de soberanía. Nosotros, y Colombia también entiendo que lo hace igual, manejamos conceptos de soberanía muy ligados a una visión tradicional de la soberanía que tiene que ver con el ejercicio del poder sobre el territorio. Es decir, al tener esa noción del ejercicio de poder sobre el territorio, nosotros decimos, bueno, en corto, este es mi metro cuadrado, aquí mando yo y yo tomo decisiones legítimas en un Estado de Derecho, pero es mi metro cuadrado, nadie más se mete. Yo creo que hay que superar esa visión de soberanía. Hoy en día, con las problemáticas transnacionales, tanto de seguridad como otras,
La soberanía tiene más que ver con la responsabilidad que uno tiene sobre sus pobladores. Si es que iríamos hacia una concepción de ese estilo de soberanía, sería más viable tener una fuerza binacional, como plantea quien nos hace esta pregunta. Ahora habría que preguntarse, ¿y eso conviene? La solución no pasa solo por lo militar y lo policial, y eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces, hay que asegurar la zona. La primera respuesta, no nos queda de otra, es esa. Pero tú tienes que generar sostenibilidad en la zona. Y ahí hay intereses diferentes, por la misma configuración de la frontera. En el lado ecuatoriano la frontera está muy poblada. Entonces al Ecuador le interesa, por ejemplo, tener poblaciones con servicios básicos, con acceso a salud, educación, es decir, con posibilidades de vida que no sea vulnerable a este tipo de mafias transnacionales. El lado colombiano no, esas características no siempre son así. Hay poblaciones, pero son menos densamente pobladas. Hay grandes extensiones sin población. Entonces, para Colombia es mucho más fácil ver una acción militar como la solución, porque dice, bueno, no hay nadie, entonces ahí vamos, arrasamos con lo que hay que arrasar. Una bomba y listo. Es decir, es una solución mucho más militar, mucho más segura. Nosotros tenemos población civil. Cristian Rivadeneira te pregunta, saludos desde República Checa, estimado Pablo. Caramba. ¿Qué opinión te merece el hecho de que ciertos actores políticos y periodistas alegaban que el secuestro de los periodistas era fingido? ¿Piensas que este tipo de especulación puede haber ayudado a desviar la atención de la gravedad de este hecho? Yo lo primero que tengo que decir es que es absolutamente irresponsable. O sea, y eso es un llamado en general. Yo creo que tenemos que ser responsables, sobre todo cuando hablamos de la vida de las personas. Es decir, en general hay que ser responsables. Cuando hablamos de política pública es necesario tener una visión amplia. Pero claro, finalmente uno dice, bueno, si estamos hablando de la deuda pública, tú me dices que son 20 millones, yo te digo que son 50, pero aquí estamos hablando de la vida de personas. A mí me parece eso deplorable. Yo creo que es en efecto uno de los episodios más lamentables de esta historia, el que haya existido eso. Si es que eso contribuyó o no contribuyó a desviar la atención, yo creo que no. Yo creo que en eso el gobierno, mi visión es que el gobierno fue responsable. Es decir, el gobierno no hizo caso de esto, lo trató como un secuestro, lo trató con la gravedad del asunto. Si es que la gestión del gobierno fue o no la más adecuada, yo creo que en eso Lenín Moreno ha tenido una iniciativa que me parece importante, que es la transparencia. Vamos a eso para cerrar la entrevista con Pablo Medina, experto en relaciones internacionales, asesor de seguridad. Pablo, en concreto, ¿el gobierno estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Sí o no? Yo creo que el gobierno está a la altura de las circunstancias. Yo creo que tendremos más detalles, espero no equivocarme, por supuesto, tendremos más detalles. El presidente ha pedido que se desclasifique la información de cómo se manejó esto, y este es otro tema que me parece importante dejarlo sobre la mesa. Situaciones como estas no tienen una receta de solución, y si es que los terroristas no querían liberarlos, y a mí me hace, ¿por qué pienso esto? Porque pienso en, si un terrorista demanda que te bajes un acuerdo internacional, sabe que eso es muy, muy, muy difícil de lograr. ¿Querían liberarlos o no? Si es que no querían, no había nada que el ejército ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano pueda hacer para lograrlo, salvo quizá una intervención que ponía en riesgo más la vida de estos ciudadanos. Entonces, yo creo que ha hecho lo que ha podido. Seguramente tendremos más información para poder darnos una idea más clara de si es que estuvo o no. Gracias por estar aquí, Pablo. Ha sido un gusto conversar contigo. No se vayan, enseguida la entrevista con el general René Yandún. Él es asambleísta independiente por la bancada de Integración Nacional. No se muevan, volvemos en segundos.
Gracias a todos por mantenerse en la señal de la posta. Saludos especiales a Yanela Espinosa, buena amiga que entiendo nos está mirando. El Estado estuvo a la altura de la responsabilidad y del desafío para custodiar la vida de nuestros 3 colegas. El Estado está a la altura para enfrentar un desafío mayor en la seguridad nacional. El Estado necesita viabilizar a través de la Asamblea Nacional reformas que ayuden a que enfrentemos al enemigo como se debe y no como se hace. Todo esto lo analizamos ahora en una conversación con el general René Yandún. Bienvenido, asambleísta Yandún. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y gracias más bien por la invitación. Hombre, hace tiempo que queríamos tenerlo acá. Asambleísta Yandún. Estamos a la orden. Nada más conocido el triste deceso de nuestros colegas, usted anuncia la presentación de reformas en la Asamblea Nacional al Código de Seguridad del Estado. ¿Qué es lo que hay que reformar y cuál es el posible impacto que podría tener en ayudar a solucionar esta crisis de seguridad inédita? Bueno, considero que usted decía, es necesario ver qué han hecho los estados. El Estado ecuatoriano por su parte y el Estado colombiano por el suyo. Por nuestra parte como ecuatorianos hemos tratado de hacerlo mejor para soportar el problema que viene y nacido en Colombia y que nosotros hemos tenido que soportar las consecuencias. Ahora, dentro de la pregunta del campo legal, desde el 2009, en donde estuvo el presidente Correa, no se ha hecho ninguna reforma a las leyes que rigen fundamentalmente a las Fuerzas Armadas. Una de ellas es la fundamental, lo que se refiere a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué contiene esta ley? Lo que el presidente de la República ha estado hablando, lo que el ministro Navas ha estado manejando y también el ministro de Defensa, que se refiere a la complementariedad de las fuerzas. Es decir, existía para el manejo de este tipo de crisis, de este tipo de eventos, un ministro coordinador de seguridad. De la política de seguridad. Pero desgraciadamente desapareció y ya no existen. Entonces asumió el ministro del Interior, Navas. Pero ¿qué sucede? Que cuando existe el tema de complementariedad, las Fuerzas Armadas son los que asumen la responsabilidad de todo el manejo táctico, operativo y estratégico, más no la policía. En este caso está al revés. Es la policía quien está manejando cuando es el empleo es una de las Fuerzas críticas Armadas. que se haya puesto al frente al ministro del Interior y no al ministro de Defensa al ser una amenaza externa a la que enfrenta el Ecuador. Justamente, si nosotros estamos hablando de temas delincuenciales y también diría que eso le correspondería a la policía, pero cuando son temas de carácter binacional que atañen a la seguridad integral del Estado, y cuando hablamos de seguridad integral del Estado estamos hablando de 3 cosas fundamentales: del gobierno, del territorio y lo que es más, de la seguridad ciudadana. Entonces, allí la policía lo que tiene que, y de acuerdo a la Constitución, nos manda que tiene que manejar el orden público. En cambio, las Fuerzas Armadas protegen la integridad territorial y la soberanía nacional. Y cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de lo que es la Constitución del Estado y volvemos a lo mismo. Yendo al tema puntual del asesinato de nuestros colegas, lo escuchaba ayer con Andrés Carrión en Hora 25 de Teleamazonas decirle frente a frente al ministro César Navas, no le dieron la importancia del caso a los secuestrados. ¿En qué afirma, en qué basa una afirmación como esa? La verdad que tengo una experiencia, y a lo mejor si ustedes me lo permiten para hacer referencia. Sí, por supuesto. En 1981, en abril y mayo, fue la primera incursión que hicieron los guerrilleros colombianos a territorio ecuatoriano, exactamente
en el lugar de Mataje, exactamente en Río Verde, exactamente en Borbón. Y nos tocó manejar, personalmente yo estaba en servicio activo, tenía el grado de mayor, y lo primero que hicimos fue ver dónde estaba la población y reubicarle en otro lugar. Porque sí teníamos inteligencia, y la inteligencia nos informaba en qué parte de Colombia estaban, cuando salieron de Tumaco, cuando se aproximaban al río Mataque, y nosotros lo que hicimos es prepararles una emboscada y capturamos a 90 guerrilleros. Recordará en la historia allí Antonio Navarro, Carlos Toledo Plata, Alachiqui, los grandes líderes y dirigentes del M-19. Fue una lucha tenaz y lógicamente había que negociar, pero la negociación se hace mediante el ofrecimiento, si se quiere, con diferentes tipos de organizaciones y de instituciones y de personas. Se necesita intermediario, básicamente. El intermediario es la base, el sustento. Si es que en un manejo de crisis no se ha utilizado a las personas adecuadas o a las instituciones adecuadas, se crea un acto de desconfianza, en este caso de crisis en los secuestradores. Y por allí que si el Estado hubiera aceptado lo que pedían los familiares, la mediación de organismos internacionales avalados por su neutralidad como la Cruz Roja, el resultado, no vamos al resultado, pero el proceso podía haber avanzado más de lo que avanzó? Hablemos de hipótesis. Porque de lo que ha sucedido prácticamente fue una negociación, yo diría, directa. ¿Qué quiero decir con esto? Los miembros de la UNACE trataron de negociar directamente con el Guacho. Eso es imposible. Lo que se ofreció es Cruz Roja Internacional, intermediarios de la ONU, Ariel Ávila, que es colombiano y tiene mucha experiencia, Irving Hoyos, que solucionó 11 casos de secuestro, y que es gente que ya conoce quiénes son los que se mueven dentro de la narcoguerrilla en Colombia, y ellos conocen ya quiénes son los contactos con los que se podría haber negociado, y no se lo hizo, por un lado. Por otro lado, conozco personalmente y por mi experiencia de que Estados Unidos tienen el avión para poder detectar por el calor humano o por rayos ultravioletas y diferentes tipos de tecnología, para poder detectar dónde se encuentran grupos humanos, dónde se encuentran inclusive los animales, dónde se encuentran los embrios, dónde se encuentran diferentes cosas que uno puede buscar y rastrear. Mi recomendación fue justamente eso, de que se pidiese el apoyo del avión que maneja satelitalmente absolutamente todo para hacer un rastreo. No lo hicieron. Por otro lado, pedí que sea la diplomacia, en este caso, la ministra de Relaciones Exteriores, con nuestro embajador que reside en Bogotá, para que hagan los contactos, porque esa es la única presión. Pero la ministra estaba muy ocupada haciendo campaña, ¿no? No, pues la ministra estaba en Azerbaiyán en esos días, y también en la India, en la China y en África, y no le importó lo que estaba sucediendo con las 3 vidas de los secuestrados. Le hago una pausa para darle algunas preguntas de la audiencia. Núñez Raúl: Moreno debió cambiar de ministros cuando se suscitó el primer atentado. ¿Por qué no lo hizo? Y le pregunto yo, ¿es tan importante en serio un cambio de ministros en Defensa, Interior y Cancillería? Si nosotros manejamos... En medio de una crisis de esta magnitud. Durante el proceso de la negociación, yo creo que no debía cambiarse. Pero si nosotros nos manejamos por resultados, militarmente hablando, como lo soy militar, si es que yo he fracasado con mi táctica o con mi estrategia, con mis recursos, con mis medios o con mis intermediarios, bueno, yo tengo que reconocer mi falla y tengo que dar un paso al costado, porque se reconoce claramente de que el manejo de la crisis no fuera bueno.
Pero no es un mensaje de debilidad ante los grupos narcoterroristas, es decir, voy a cambiar el gabinete de seguridad. Bueno, este momento... El gobierno no ha sido capaz de responder, en otras palabras. Este momento se ha cumplido, los hechos están dados. Pero si es que hay resultados negativos y hay un clamor de la ciudadanía y fundamentalmente de los familiares, en donde se ve claramente de que ha habido ocultamiento de información o una mala administración de la información, donde no se conocía en qué territorio lo secuestraron, si fue en Ecuador o en Colombia, y posteriormente no se pudo definir en dónde estaban los secuestrados, si en territorio colombiano o en territorio ecuatoriano. Y posteriormente, el fiscal general del Estado colombiano dijo que no se responsabilizaba absolutamente de nada porque los secuestrados y secuestradores se encontraban en territorio ecuatoriano. Allí es la falla. Jorge David le pregunta, general, el ejército está casi desmantelado gracias al Correato. ¿De dónde sacamos más recursos? Antes había una ley que daba recursos del petróleo a las Fuerzas Armadas, pero ¿y ahora? Así es, yo lo he dicho muy claramente. Lo que quiso Correa es destruir a Fuerzas Armadas, cooptarlas o someterlas a la política, como sucede en Cuba, como sucede en Nicaragua y como sucede en Venezuela. Eso quiso hacer. Felizmente no lo logró y esa será la gran frustración que tiene Correa. Pero al momento hay un proyecto y un plan, más bien, que normalmente se elabora para 10, 15 años. Es el plan de desarrollo de las Fuerzas Armadas, en donde anualmente se va adquiriendo nuevo material. ¿Por qué? Porque todo lo que es material de guerra, explosivos fundamentalmente, cohetes, misiles, tienen o un tiempo de vida o tienen solamente determinados uso en sus frecuencias de 5, 10, 15, 20 para utilizar, y posteriormente toca desechar y toca nuevamente ir renovando cada 2 años y mejorando, y lo que es más, modernizando todo lo que se refiere a armamento y equipo. Y eso no ha sucedido. Y por eso nosotros nos encontramos con el mismo armamento de hace 25 y 30 años, por un lado. Y por otro lado, ¿qué ha pasado con la Fuerza Aérea? Los helicópteros, los radares, vergonzoso. Todo fue un fracaso y lleno de corrupción. Y en el aspecto marítimo, que es lo más importante, por donde el narcotráfico fluye el 80%. Con el material que tenemos en este momento podremos controlar inclusive hasta las Islas Galápagos, difícilmente. La respuesta del presidente Moreno, una vez conocido el suceso, advirtiendo que viene una lucha frontal contra estos grupos narcoterroristas, ¿es suficiente? Indudable. Eso se mira. ¿Por qué? Justamente yo había tenido este mapa en donde se ve claramente dónde están ubicadas la mayor producción de la coca. Es en el departamento de Nariño, sí, y es en el departamento de Putumayo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento, tengo yo unos datos por aquí, y que es tomado de una revista, de esta revista que se llama International Crisis Group, en donde se indica claramente de que Putumayo hasta el 2016 tenía 25.162 hectáreas, Nariño 42.627 hectáreas. Hasta el 2016, al momento se ha duplicado. Eso quiere decir que en total, al 2018, tendríamos 135.578 hectáreas de producción. Entonces, ¿dónde está el Plan Colombia? Que se comprometieron, primero, a reducir la producción de coca. En segundo lugar, a colocar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Colombia a lo largo de toda la frontera, como lo tenemos los ecuatorianos. Y eso no se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
que en vez de disminuir la producción para abastecer la demanda del mundo entero, indudablemente se ha aumentado y somos los ecuatorianos los que tenemos que recibir todo ese impacto para el tránsito. El problema es que la producción está al otro lado del río, la producción está del lado colombiano, donde no tenemos posibilidades de operar como país. ¿Cómo le podemos exigir a Colombia? ¿Y los acuerdos binacionales? ¿Cómo le podemos exigir a Colombia que cumpla con su rol? ¿Ya? Son los acuerdos binacionales lo que no se ha cumplido. Y hay la convención internacional exclusivamente para poder terminar con todo lo que es esta siniestralidad, de todo lo que es narcotráfico, del crimen organizado, de la narcoguerrilla, del narcolavado. ¿Por qué no hacemos uso de ello? A pesar de que está siendo apoyado por Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano no ha topado la estructura de producción de la coca en todo lo que es, en los 2 departamentos que le estoy indicando, que son los lugares de producción más grandes del mundo entero, y son intocables. Por eso en Tumaco, una persona que se dice ser ecuatoriano, el famoso Guacho, con su gente, que no pueda incursionar las Fuerzas Armadas de Colombia, es admirable. Y tenemos que preguntarnos ¿y por qué? Y ahora que al fin hubo la presión por parte del presidente del Ecuador al presidente Santos, ahora sí ordena que las Fuerzas Armadas vayan a cubrir ese sector y se haga lo que se ha llamado desde mucho tiempo atrás el yunque y martillo. Sí. Nosotros estamos para aguantar aquí en nuestro país y que los empujen, porque necesitamos capturar al Guacho y a todas las bandas criminales que están posesionadas y que quieren posesionarse de territorio ecuatoriano en todo el sector de Mataje. Cerramos con esto la entrevista a Yandún. ¿El Estado ecuatoriano está en guerra contra las fuerzas criminales? Yo creo que hay que hacerle esa declaratoria y mantenerla, porque si no lo hacemos, lo que se denomina la seguridad integral se destruye. Y la seguridad integral va desde el desastre natural producido por la naturaleza hasta lo antrópico, es decir, todo lo que produce el hombre. Y el hombre está manejando la desgracia en contra de la paz, en contra de la tranquilidad, en contra de la unidad, en contra de la gobernabilidad de nuestro país e inclusive sobre la estructura del Estado. Ha sido un gusto tener esta breve conversación con usted, General Yandún. Muchas gracias. Ya tendremos oportunidad de vernos nuevamente. Gracias a ustedes también por conectarse, sus preguntas, sus comentarios y sobre todo sus likes y compartir. No se vayan, volvemos con el punto final. Que el enemigo del Ecuador no está en el Ecuador, que el enemigo del Ecuador no es el gobierno, ha dicho el secretario de Comunicación Andrés Michelena, unas palabras en las que coincido y comparto. Esto no significa, sin embargo, que en este momento de unidad obligatoria el gobierno está exento de críticas de los que saben, como mi invitado de hoy, el general Yandún, de críticas de los que no sabemos, como los periodistas que seguimos la información y exigimos transparencias, y de críticas de los que no saben pero se ven afectados, que es la gran mayoría de los ecuatorianos. El país tiene que exigir racionalmente, no exigir la deposición de cabezas, no exigir el corte de ministros, no exigir la salida de gente del gabinete. Lo que se deben exigir son soluciones. Se le debe exigir al presidente que le dé libertad a Cancillería para hacer su trabajo, para ponerse al frente de una crisis que involucra al Estado colombiano, para decirle a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que lo suyo no es un apoyo, que lo suyo es una corresponsabilidad, que es que a nuestros ciudadanos los han matado en su territorio, señor Santos. Así que no venga ahora a ofrecer apoyo como una cosa de generosidad y caridad. Venga a hacerse cargo de sus responsabilidades, de las responsabilidades que el Estado colombiano ha estado evitando durante años, tratando de empujar un conflicto hacia el Ecuador que no es del Ecuador. Obliguemos también y exijamos también a que las autoridades transparenten la información. Esa será la mejor forma de dejar de especular
si fueron o no lo suficientemente aptos y probos para llevar a cabo una operación de negociación en una crisis inédita en la historia republicana de este país, y empezar a determinar si fueron responsables de las muertes de nuestros colegas. Porque aunque el que apretó el gatillo es el criminal más buscado de este país, alias Guacho, no solamente hay responsabilidad en quien detona el arma, sino en quien no evitó, no garantizó la protección a los periodistas para circular en la zona, no garantizó una operación de negociación que llevara adelante la posibilidad de sacar con vida a nuestros colegas. Y sobre todo, si se han cometido errores y se esconden, hay un doble error por parte del gobierno. La transparencia es obligatoria. La necesidad de obligar al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones es obligatoria. Y la necesidad de decirle al país cuáles son las soluciones es más que obligatoria. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson. Ahí se ven.